Y ya tenemos acá a nuestro próximo invitado. Él es el líder del movimiento No Más AFP, Luis Mesina, quien participó activamente y fue el líder en la convocatoria de esta marcha del día domingo. Luis Mesina, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. A ver, ¿cuál es la primera evaluación, primero que nada, de la marcha? Hemos conversado en la mañana, conversamos con la gente del mostrador respecto de si esta marcha era mayor o menor en términos de masividad que las anteriores, que causaron mucho impacto, si es que eso tiene algún grado de tendencia, si es que a partir de lo que pasa ayer se generan variables políticas o no. ¿Cuál es la evaluación de ustedes? Bueno, tenemos una muy buena evaluación porque, claro, quizás no genera el mismo impacto que las del 2016 porque uno se acostumbra a la magnitud de una movilización de esta naturaleza. Social, familiar, chicos, niños, ancianos. Entonces, lo que deja de sorprender, pero creo que hay un elemento que es relevante, lo dijimos, controlamos 71 puntos del país. Creo que no hay organización en este país hoy día, hace 43 años creo que no hay. Quizás no habría que ser tan solo. Del 90 para adelante no hay una organización que tenga la capacidad, una organización de hecho, de lograr hacer una manifestación pacífica, familiar, en 70 puntos del país a la misma hora y con un solo objetivo, que es no más AFP y defender nuestra propuesta, que es la propuesta de un sistema público de pensiones. Entonces creo que eso es cualitativo. Teníamos la certeza muchos de que esto iba a ser grande. No pensábamos que iban a ir tanta gente porque en el sur, y hay que decirlo, en Concepción partió lloviendo pero muy fuerte, hacía mucho frío, en Temuco, Los Ángeles, la gente duplicó en algunas ciudades del sur que no tienen cultura de movilización, como Chillán, por ejemplo, Los Ángeles, Osorno, que son sectores más bien vinculados a la gente, más bien sectores agrícolas, agropecuarios, que no tenían tradición ni siquiera en el periodo de Allende. Y esto es relevante, por ejemplo, Osorno y Chillán, viejos nos comentaban a mí el año pasado, que nunca ellos, ni siquiera cuando fue Allende, cuando fue Tomic, cuando fue Frei Montalva, salió tanta gente a las calles en Osorno. Entonces eso es tremendamente, uno podría discutirlo, quizá a lo mejor están exagerando, puede ser. Yo no estaba en ese tiempo, pero lo que sí es verdad es que hay una adhesión cada vez mayor. Yo he estado en la zona sur, en cada convocatoria para presentar nuestra propuesta juntamos promedio 150 personas. Hemos tenido convocatorias 350 personas, 200, 100. Y es un tema complejo, no es tan sencillo. Y la gente está 1 hora, 2 horas discutiendo de previsión. Entonces, algo pasa en el país. O sea, los derechos sociales que fueron conculcados, creo que hoy día la gente los siente muy necesarios de que hay que restituirlos. Y creo que eso es lo que le ha dado cierta legitimidad a este movimiento. Estamos conversando con Luis Mesina, el líder del movimiento No Más AFP. Nosotros tenemos hoy día la pregunta en torno a la propuesta de ustedes, del movimiento No Más AFP. Esta propuesta de un sistema tripartito, donde eventualmente se combinen una serie de variables para intentar mejorar la situación previsional de los chilenos. ¿Por qué no nos explicas un poquitito cuál es esa propuesta? Mira, la propuesta, a pesar de que tiene un principio muy sencillo, tiene ciertas complejidades, pero creo que lo puede entender la gente. Las contribuciones de los trabajadores activos, lo que pagan, se usa para pagar pensiones. Hoy día, con la precariedad del empleo, con los bajos salarios, con la inestabilidad, que es lo que se conoce baja densidad, es decir, gente cotiza, después pierde el empleo, vuelve a cotizar, la laguna, lo que se conoce como laguna. Bueno, a pesar de todas esas características tan propias, tan peculiares del mercado laboral chileno, con todo eso, el flujo de ingresos anuales, después que se pagan las pensiones a las compañías de seguro y AFP, queda un excedente anual cercano a los 2.000, 2.200 millones de dólares. O sea, poco menos de la mitad de lo que es una reforma vocacional. Todos los años. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Mire, a partir del cambio, las contribuciones van a servir para pagar pensiones. El excedente, que hoy día es nominal, está en nuestras cuentas individuales, junto al Fondo de Reservas Previsionales, que son 9.400, 9.500 millones de dólares, va a ser la base fundamental donde va a partir el sistema de reparto ahora ya. ¿Qué significa eso? Que vamos a mejorar sustancialmente las pensiones de los actuales jubilados, de los 320.000 que están sacando promedio 119.000 pesos. Nos vamos a hacer cargo, y esto es muy importante porque yo creo que si están escuchando los expertos de esta propuesta, que está lleno de expertos en este país, que salgan a discutir las cifras, no dogmas.
nos vamos a hacer cargo de 650.000 pensionados del IPS, para que digan, ¿cuánta plata es eso? Nosotros nos vamos a hacer cargo ahora ya. Entonces el Estado deja de pagar a 650.000, porque nosotros nos hacemos cargo con los flujos de ingresos. Nos hacemos cargo de 1.300.000 pensionados que son... Perdona, cuando tú hablas de nosotros, ¿a quién te estás refiriendo? Al fondo, a la corporación. Esto digo nosotros, la propuesta. ¿Sí? La propuesta. Después voy a explicar lo que es la corporación que lo dije. Tomamos el 1.300.000 que son los pensionados por AFP y por compañía de seguros. Total 1.850.000. Eso hay que ajustarlo, pero son más o menos esa cantidad. A toda esa gente tenemos que mejorarle las pensiones, a todos. Eliminamos la pensión básica solidaria que está alrededor de 109.200 pesos y pasamos a aplicar en un plazo gradual de 5 años la pensión universal. No para los 3 quintiles, sino que para los 5, es decir, para el 100% de las personas humanas de este país. Para los no contributivos, es decir, para los que no aportaron ningún peso al sistema. Que es mucha plata. Pero, aunque es mucha plata, y esto es una cifra que el propio ministro no la pudo echar abajo, el gasto público hoy día que el Estado hace en pensión, en pagar todo, a la Fuerza Armada, al IPS, lo solidario, representa más o menos del gasto público un 4,01% hoy día. Solamente un 1% va a parar a la Fuerza Armada. Un 25% del total. Claro. Y nosotros con esta propuesta la bajamos a un 3,07%. Baja, un punto. La gente dice, pero ¿cómo baja? ¿Por qué baja? Porque el Estado no tiene que distraer inmediatamente lo que paga mensualmente a esos 650.000 personas, ¿sí? Baja. Y como nosotros vamos a empezar a pagar con los flujos de ingresos a esa gente, el Estado en ese momento no paga, deja de pagar. Pero ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que empezar a contribuir en el gasto, aumenta el gasto en el fondo de reservas que estamos construyendo. ¿Cuánto es eso? Para que la gente no se escandalice y los especialistas no vuelvan a gritar. Partimos con un 0,6%. Y todos los años vamos colocando un 0,15% del gasto público a este fondo de reserva. El año 30 vamos a llegar a un 3%. Y ahí se congela el 3%. Todos los años va a pagar un 3% hasta el final del siglo. Hasta el final del siglo. Seguimos pagándole a las Fuerzas Armadas el 1%, no las tocamos. O sea, un 3% para todos los chilenos y un 1% para las Fuerzas Armadas. Más el gasto actual que tenemos, eso significa que partimos un 3,07%. A mitad del periodo del año 50, 56 llegamos a un 6,3% y a final del siglo llegamos a un 9,4%, siempre y cuando, y esto es lo más relevante, los supuestos macroeconómicos que fundamentaron esta propuesta se mantengan constantes. 1% crecimiento del PIB de aquí a final del siglo. El año pasado hubo contracción económica y creció un 1,6%. Si vuelve a crecer al 2 o al 3%, hay un aumento del 100%, un triple, bueno, y así sucesivamente. Crecimos un 7% en la década del 90. O sea, mientras más crecimiento haya, mejor. Lo hicimos sobre un 1% el crecimiento del salario mínimo y las remuneraciones reales. Con una inflación de un 3,5% está nuestra propuesta anual. Y esto es lo más importante, con una tasa de rentabilidad del Fondo de Reservas Técnicas, nos debe garantizar un retorno anual del 2,5%. Sobre esos supuestos básicos construimos esta propuesta. ¿Qué datos tomamos en cuenta para construir la propuesta y observar el envejecimiento, comillas, que se va a producir en 35, 36 años más, que la relación de 5:1 favorable que tenemos hoy día va a pasar a ser de 2,2 a 1, por ahí por el año 56. 2,2 activo por un pasivo. Por un pasivo. Claro, ahí tendríamos los sistemas de reparto. ¿Cuál es la ventaja? Ajustan prestaciones, lo que se conoce como cambios paramétricos que han hecho los europeos. Aumentan la edad de jubilación y por lo tanto el flujo de capital sigue participando en el fondo para pagar más, para detener el egreso y sigue manteniendo. Nosotros no tenemos que hacer eso. No tenemos que hacerlo. O sea, llegamos a final de siglo con 60 años las mujeres y 65. Porque faltan 35 años todavía. Mira, cuando nosotros nos dicen, pero los sistemas de reparto no pueden hacerse cargo del envejecimiento de la población. 35 años más vamos a entrar en ese problema. Pero llevamos 35 años, es decir, 70 años que hemos tenido que soportar un modelo impositivo de ahorro forzoso sin que la gente, la gran mayoría, estamos hablando ya no de un 60%, estamos hablando cerca de un 78% de las pensiones, de las personas en Chile, van a estar con pensiones por debajo del salario mínimo, un 60%, ese 70 y tanto, 60 va a estar por debajo del salario mínimo y va a haber casi un 40% bajo los niveles de pobreza. Luis Mesina, ¿cuál es la relación en tu modelo, en el modelo que proponen ustedes, con la actividad de la economía? Tú lo mencionaste un poquitito porque lo pusiste sobre la base de los supuestos, sí, en el largo plazo.
Pero aquí hay situaciones prácticas que enfrentar. Dos situaciones prácticas. Una, por definición, en la empresa moderna capitalista clásica, de la cual Chile es básicamente uno de sus cultores en materia de empresa privada, el costo laboral es por definición minimizable. Las máquinas, las máquinas no te las puedes minimizar porque tienen un costo fijo y no las puedes bajar. Lo único que tú efectivamente puedes minimizar para enfrentar una recesión, para enfrentar un problema, para enfrentar cualquier cosa o porque tengas ganas de aumentar tus utilidades es la variable del costo salarial. Claro. Y eso te genera, cuando hay despidos o hay situaciones económicas muy difíciles, te genera una situación de despido que te provoca las lagunas. Claro. Por lo tanto, no está en las personas la capacidad, o el trabajador, la capacidad de poder definir que no haya laguna. De hecho, está en otros que deciden eso. ¿Cómo ese factor incide en el modelo que tú estás diciendo? Esa es la pregunta central. Porque lo demás yo creo que es ajustar técnicamente la propuesta, pero esa es la pregunta central. ¿Cuánto están dispuestos los empresarios a aumentar el gasto del salario, el costo del salario? Mira, estamos a 2,7 puntos, a 2,7 de diferencia. Pero nuestra propuesta plantea 18%, 9% del empleador, 9% del trabajador. Mirado desde el punto de vista del empleador, el 19% lo pago yo, puedo decir, ¿no es cierto?, por costo salarial. Sí. Porque a mí me va a costar ese trabajador 100 más el 8%, más el 9%. Cuesta más comprender esto, pero el costo salarial al final sube. Pero los empleadores ya aceptaron el 5%. Si la discusión es otra, ¿dónde va? Tienen el 5%, tienen el gasto que hacen hoy día en el seguro de invalidez y sobrevivencia, y tienen el costo del 10% más la comisión, que un 11,3%. Mirado esa misma lógica, ese 10% que pagamos nosotros de nuestra remuneración es costo del salario, porque él me contrató a mí con el 10%. Exactamente. Esa es la lógica. Entonces estamos a 2,7 puntos. Estamos muy cerca. Muy cerca. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? Especialmente si tuviéramos que decirle a los empresarios, ¿dónde está el problema? ¿Es un problema de financiamiento para ustedes, que tiene que ver con el costo salarial? O, derechamente, hay que decir, es un problema más bien de práctica política, porque ustedes quieren seguir contando con esta gigantesca masa monetaria para financiar sus negocios, sus inversiones a un costo bajísimo. Esa es la discusión. Entonces, la discusión es política al final, porque financieramente esta propuesta está, yo diría, muy bien estructurada, y perdona que lo diga yo, no es con arrogancia, no tiene ningún dejo de arrogancia, porque la venimos haciendo hace 3 años, con muchos cientistas sociales, no economistas. Creo que hay que derribar ese mito, con cientistas, antropólogos, abogados especialistas en seguridad social, abogados de mucho prestigio. Los abogados son los que hacen las preguntas con más sentido en esta materia. Y tú recién hiciste, tú eres periodista, hiciste una pregunta con mucho sentido. Todos tenemos que contribuir a blanquear una propuesta, a someterla a lo que se conoce como estrés financiero. Y esto hicimos con la colaboración de destacados economistas de Fundación Sol, jóvenes pero muy competentes, pero también con Andra Utov, con Claudia Sangüesa, que fueron parte de la Comisión B, que nos sometieron a un nivel de preguntas durísimas desde el punto de vista científico. Y gracias a ellos, en gran parte también tuvimos que ajustar muchos de los cálculos que teníamos. Mira, nosotros no estamos tocando los 180.000 millones de dólares en esta propuesta. Se dijo la campaña del terror, pero si este Mesina es un comunista que quiere la plata, la típica caricatura, quieren robarse la plata. No estamos tocando los 180.000. Si no los tocamos, esos 180.000 millones que están ahí, tenemos que... Son los fondos que están... Claro, porque eso pertenece a ti, a mí, a todos. Entonces, es nominal, ¿no es cierto? A ti te dice tienes 50 millones. Claro. Entonces, cuando llega tu edad de jubilación, ¿tú cuánto tenías? 70. Entonces, el diferencial para poder optar a la tasa de reemplazo que nosotros estamos garantizando, va a tener que colocarlo el fondo, nosotros. Por eso el ejercicio de poder formular esta propuesta fue muy difícil para nosotros, porque no nos quisieron pasar los datos. Tuvimos que conseguir y buscar muchos antecedentes, porque aquí hay cálculos actuariales, y tú sabes, se necesita muchos recursos para financiar a investigadores y a los profesionales que construyan esta propuesta. Entonces fue muy difícil, pero la sometimos a un nivel y creemos, el propio ministro lo dijo en la reunión cuando le hicimos entrega la propuesta, y además lo dijo en el Mercurio hace 2 semanas atrás, que valoraba del movimiento No Más AFP 2 cosas: que aumentaba las contribuciones al 18%, y lo segundo, que se hacía cargo de las cuentas fiscales, es decir, no producía un trastorno porque era gradual. Y al final vamos a llegar a la vieja discusión. Luis, ¿sí? Mesina, hay 2 puntos, y me gustaría tocar los 2, que se han derivado en torno a esta discusión. Una es,
y salieron ayer y efectivamente eran robots de Twitter, porque yo no sabía que eran los bots. Ayer tuve que leer. Sí, pues, a mí me llegaron, por ejemplo, en un lapso de, qué sé yo, minuto y medio, me han llegado unos 40 tweets con exactamente el mismo mensaje. Estos son bots, son para ponerlo en términos prácticos, son cuentas que se crean falsamente y una máquina, un computador, las va repitiendo y las va tirando a una lista de personas entre las cuales estaba yo. Entonces me llegaron un montón y con una pregunta, que era la pregunta de cómo responde Luis Mesina a esta insinuación de que había que cambiarse al Fondo E y que el Fondo E hoy día está mostrando un déficit. ¿Quién va a responder por lo que hicieron esas personas? Yo respondo, pero antes de responderte, no solamente lo hicieron con eso, porque habían partido en la noche, yo ayer las vi en realidad, no a la marcha, yo digo no a la marcha de Mesina, estaba etiquetado con un hashtag y lo redujeron al decline a varios medios de comunicación. Lo encuentro una práctica un poco de mala leche, ¿ya? Pero bueno, eso es parte del juego que tenemos que tener quienes lideramos un movimiento como este, que estamos rompiendo huevos, para hacer tortilla, digo, porque estamos enfrentados a un tema no menor, que son las AFP. Mira, respecto al Fondo E, nosotros le dijimos a la gente el año pasado, y particularmente yo vengo del 2008, no es de ahora. La gente podría poner el Luis Mesina en YouTube y va a ver que el 2008, cuando quebró Lehman Brothers, porque de ahí venimos peleando nosotros, porque yo soy del sistema financiero, entonces nos dimos cuenta del impacto que esto significaba. Desde la recesión estadounidense. Claro, porque Lehman Brothers la gente no tiene por qué conocer un banco, de la magnitud, que todos le rendían pleitesía, Madoff, acuérdate tú, y sin embargo, de la noche a la mañana, estafó al Estado norteamericano en más de 55 mil millones de dólares. Esa fue la deuda, una estafa la más grande de la historia. Bueno, que significó que todas las economías del mundo transfirieran gigantesca cantidad de recursos para salvataje de la banca. Bueno, ahí nos empezamos a dedicar en el tema. Ahora, ¿por qué hemos dicho nosotros que hay que refugiarse en el Fondo E? Porque un analista serio, y no quiero con esto descalificar a los que están en contra nuestra, observa el comportamiento y escucha a los grandes analistas internacionales, especialmente a los británicos, a los alemanes, a los norteamericanos. ¿Qué dicen? Esto vienen repitiéndolo hace mucho tiempo, yo también lo he dicho. Hay peligros de que otro banco grande en el mundo, que se conoce como el Deutsche Bank, que es un banco gigante en Alemania, que se dice, algunos dicen que si se derrumba este banco, o sea, lo de Lehman Brothers va a ser una cosa de niños, afectaría a toda la economía europea. Eso tiene un impacto directo en el sistema bursátil, que funciona sobre la base de compra de acciones y particularmente de la especulación. O sea, Trump hace una declaración de que va a bajar los impuestos en Estados Unidos, pero sin embargo va a aumentar las obras públicas. Entonces todos se preguntan, bueno, si bajan los impuestos tiene menos ingresos. Si tiene menos ingresos, ¿de dónde va a sacar la plata? Va a tener que pedir prestado. O las empresas, como van a tener menos impuestos, van a aumentar su valor bursátil porque van a tener más ingresos. Entonces los tipos corren, los especuladores, a comprar acciones. Eso lo hizo por Twitter Trump antes de que asumiera. Y resulta que nosotros tenemos que estar preocupados porque Trump no tuitee de tal o cual manera. Esa es la inestabilidad de nuestro sistema. Pero vuelvo al tema central. Nosotros dijimos, mire, refúgiese en el Fondo E y aguantemos ahí hasta que cambiemos este sistema, porque la especulación bursátil nos puede llevar nuevamente a una pérdida o a un colapso gigantesco. ¿Qué ha pasado con el Fondo E? Porque lo quiero explicar. Desde 2016 a la fecha, en enero y febrero hay un video que yo hice en febrero, llamando a la gente insistentemente a salirse del Fondo A, B y C, e irse A y B particularmente. El Fondo A y el B durante enero y febrero del 2016 perdieron todo lo que habían obtenido como rendimiento durante el año 2015, todo. De eso se dijo en la prensa, lo dijeron con mucha fuerza, pero después se cayó, se silenció. Nosotros tuvimos en noviembre una caída durante 3 días del Fondo E, muy fuerte. Fue a propósito de las declaraciones de Trump, que todos corrieron a comprar acciones, para decirlo en palabras simples, y vendieron la renta fija, donde estamos nosotros los del Fondo E. Se produjo una corrida especulativa, lo que nosotros llamamos los ludópatas, estos que están enfermos por jugar, pero juegan con nuestros ahorros previsionales, no juegan con plata propia, dices tú. Claro, porque yo los conozco, yo trabajo 40 años en el sistema financiero, 40 años. He conocido a los traders. Son tipos fanáticos. Entonces me dice, Luis, yo dije, no, nosotros no vamos a especular, porque yo no especular con mi salario. Pero ellos tampoco especulan con el de ellos, ojo. Especulan con el ahorro interno de los trabajadores. Eso es muy grave. Y esos traders
que son muy eficientes en un momento determinado porque están viendo toda la bolsa, cómo se comporta el mercado bursátil. Si en Turquía pusieron una bomba no sé, en la Mezquita Azul, bueno, ocurre que golpea nuestros fondos de ahorro previsionales. Y esos tipos entonces cambian los recursos, y los cambian en minutos, en segundos, con el impacto que tiene, que a veces uno se gana un delta, una parte de ese traslado de fondos, claro, y bienvenido, aplaude, pero después lo puede perder. Entonces, nosotros no hemos perdido los que nos fuimos al fondo. De lo que ocurrió, que en este último cuatrimestre, y eso es efectivo, tuvimos un rendimiento menor que eso es verdad, es verdad. Pero lo dijimos también ayer, en todos los discursos, los 71 discursos que hicimos estaban todos estructurados. No vamos a caer en la trampa, porque nosotros no somos como ellos que decimos, mire, mañana cambies al fondo A, después no, porque eso es especulación. Nosotros refugiémonos solamente. Quizás en un periodo vamos a ganar menos, pero después vamos a ganar más. Pero eso, un trabajador común y corriente, Fernando, que tiene problemas de desplazamiento en el Transantiago, ¿tú crees que va a entender de esta discusión, de esta conversación? No entiende. Y además me parece a mí un poquito irresponsable pedirle a la gente que está apostando a qué sé yo, a pensiones bajísimas, de que esté todo el tiempo preocupado de cómo tiene que cambiar los fondos, tal cual como una persona tiene un agente de valores para eso. Mira, yo trabajo en el sistema financiero y como sindicalista pertenezco a un organismo internacional financiero. Tengo un cargo ahí. Entonces discuto a veces en eventos internacionales, discutimos con alemanes, con franceses, que supuestamente uno debiera aprender de ellos. No. En algo nosotros tenemos eso que se conoce como el know-how, tan ciúticamente. Nosotros fuimos experimentales. En este tema tenemos más dominio en la materia. Tú sabes que somos el país más bancarizado de América Latina, más que Brasil y México, y una economía mucho más chica. Tenemos más conocimiento por la experiencia, por la empiria, porque hemos logrado aprender. Este debate que estamos haciendo, yo lo he conversado con alemanes, no tienen ni idea. Los alemanes saben que tienen derechos fundamentales garantizados. Eso sí lo saben. La seguridad social lo tienen, nacen con esa seguridad social, pero no tienen ni idea cómo funciona. Los que son expertos, técnicos, lo dominan. Pero aquí en Chile, ¿por qué tendría que saber un obrero cómo se comporta la bolsa? Aquí es el emplazamiento que nos hacen por las redes, estos traders, estos bots que nos emplazan, que Messina dijo el cambio. Sí, nosotros lo reiteramos ayer. Le decimos a la gente responsablemente, si usted quiere exponerse más, bueno, especule, pero un trabajador no tiene tiempo para eso. Mírate, aquí Tránsito Pérez dice: ¿cómo se puede esperar una alta pensión si se pretende ahorrar o contribuir el mínimo? La gente cree eso y no hay cómo. Claro, no hay cómo. Con el 10% no hay posible. Entonces tenemos que avanzar al 18%. ¿Y cómo ese 18%? De acuerdo a los convenios internacionales, el empleador tiene que hacerse cargo del 50% y el trabajador del 50%. Ahora en Chile hay otro problema porque se busca o se pretende interpelarnos a nosotros que respondamos respecto a la precariedad del empleo. Si bien es cierto, la seguridad social tiene que contribuir, porque aquí otra pregunta que es relevante es lo que dijo que también fue una imprudencia el presidente del Banco Central, cuando se refirió y criticó los sistemas de reparto, señalando que era muy peligroso hacer cualquier transformación en Chile porque se atentaba contra el ahorro interno. Desde el punto de vista riguroso, teóricamente, eso es efectivo. Si hacemos una transformación, va a haber un impacto en el ahorro interno. O sea, vamos a reducir el volumen, el flujo de capital que hay y que está puesto a disposición del financiamiento de los grandes grupos económicos. Eso es efectivo. Pero de paso vamos a atenuar un poco la fuerte concentración económica que hay. Los vamos a privar de un requisito en el cual siguen incrementando la brecha gigantesca entre los más ricos y los más pobres. Pero lo que hay que plantearse enseguida es que nosotros cambiamos la matriz productiva porque necesitamos rentar o hacer rentabilidad social, el 2,5 como mínimo. Y tenemos en ese tema la ventaja que podemos abrir el debate respecto de dónde podemos sacar, porque inversión interna no es especulativa y por supuesto que no vamos a invertir en Estados Unidos para financiar a otro estado, a otro gobierno cuando en Chile se requiere tantos recursos. Luis Messina, no me puedo ir sin preguntarte sobre todo tipo de sugerencias y especulaciones que hubo sobre la posibilidad de que lanzara una candidatura presidencial o te la pidieran más bien. Sí. Una candidatura presidencial después de este 26 de marzo y a lo largo de justamente los lineamientos que han manifestado. ¿Cuál es tu idea al respecto? Bueno, en primer lugar, también lo vuelvo a repetir acá, agradecemos a quienes han puesto mi nombre en este importante desafío, porque yo creo que, lo dije, suena medio pudoroso,
para un dirigente social que de repente aparezca como puesto en la nómina de una carrera presidencial, que por cierto creo que es complejo. Es poderoso porque en Chile no se ha visto, pero en países donde eso puede pasar no es tan poderoso. Bueno, yo tuve la suerte de conocer antes a Lula que fuera presidenta, conocí a Evo Morales, conozco a los dirigentes porque soy dirigente bastante antiguo en Chile, soy uno de los dirigentes más antiguos del país. Ahora, nosotros lo agradecemos, pero además lo entendemos como un reconocimiento a este movimiento. Porque ¿quién soy yo, digamos, para que la gente diga, oye, este tipo puede ser presidente? La sola formulación de esa pregunta devela algo, devela que la gente le dio confianza a este movimiento, tiene mucha credibilidad, agradecemos esa confianza, la agradecemos sinceramente, pero una decisión de esa naturaleza no puede ser de un sujeto. Creo que eso sería brutal. ¿De quién te daría a ti las mínimas garantías o quiénes? Nosotros tenemos que discutirlo en la coordinadora, desde donde yo estoy cumpliendo este rol. Yo soy sindicalista del sistema financiero, soy secretario general de la Confederación Bancaria, ahí tengo el apoyo de toda la gente me ha pedido también eso, pero yo estoy hoy día asumiendo un rol que trasciende a la Confederación Bancaria, soy dirigente de este movimiento, vocero de este movimiento, y por lo tanto le debo respeto a toda la gente. Desde Arica a Magallanes tenemos estructuras, esas son las que tienen que definir, aunque tenemos claridad que esta iniciativa es muy compleja y muy difícil, prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que saber conciliar dos variables aquí. No sé si son variables. Una es la necesidad de que la gente tenga una alternativa política para enfrentar, y lo digo responsablemente, al duopolio que no plantea transformaciones de fondo y que hay una necesidad, porque hay una lucha electoral este año. Y la segunda, esa variable tiene que ser coherente con la confianza que la gente ha tenido. Porque yo diría traicionar la confianza en la gente, una vez más generar una decisión que va a afectar la confiabilidad de la gente, nosotros creo que produciría un daño mucho más grande. Chile está lleno de desconfianza y nosotros estamos intentando recuperar la confianza entre nosotros. Y eso hace muy difícil una alternativa de esta naturaleza, casi imposible. Luis Mesina, te agradezco que haya venido a conversar con nosotros acá. Te agradezco a ti, Fernando, la posibilidad de conversar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos, pero tenemos que decir cómo nos fue la encuesta. La encuesta tiene que ver con justamente, ¿está de acuerdo con el sistema de reparto tripartito y solidario que propone el movimiento No Más AFP? Un 80% dice que sí, un 20% dice que no. Votaron casi 300 personas. Ahí está, por lo menos en esta encuesta, que por cierto no es científica ni nada, pero responde a la voluntad de las personas que quisieron contestar. Muchas gracias, Luis Mesina, y nos encontramos mañana. Chao, chao. Provida. Cambiamos para